y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Amén. Maravilloso Dios, Padre Santo y Eterno, habla, Señor, con tu iglesia, Padre. Yo te pido, Señor, que el Señor venga hablando con cada uno, Padre. Que yo sea apenas el instrumento, Señor, en tus manos. Espíritu Santo, haga, Señor, conforme tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar el asiento. El tema de la palabra es nacimientos como de Juan. Amén. Todos sabemos quién ha sido Juan el Bautista. Amén. ¿Cuántos saben? Amén. La mayoría sabe, ¿no? Juan se parecerá de muchas maneras al intrépido profeta Elías, debido a que está lleno del Espíritu Santo. Juan será un predicador de rectitud moral. Manifestará el ministerio del Espíritu Santo al predicar sobre el pecado, la justicia y el juicio. Él volverá el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos. No comprometerá su conciencia, ni torcerá los principios bíblicos por su bienestar o seguridad. Obedecerá a Dios y permanecerá leal a toda verdad. En resumen, Juan será un hombre de Dios. Amén. Nosotros conocemos Juan el Bautista. Y aquí la palabra dice, en el versículo 14, que muchos se alegrarán de su nacimiento. La familia, personas cercanas. ¿Por qué? Porque es un hombre justo, un varón de Dios. Amén. Cuando nace este varón de Dios, muchos se alegran. No solamente la familia, los padres, pero todos los cercanos, todos los creyentes se alegran con esta persona, porque tenía la promesa de ser utilizados en la mano del Señor. Amén. El Señor lo que pide hoy son nacimientos como de Juan. Nosotros somos maiores, hemos nacido, pero el Señor demanda de nosotros un nacimiento espiritual, pero como de Juan el Bautista, que todos se alegraron. Cuando nosotros vengamos a nacer también espiritualmente, los de nuestra familia se alegrarán. El que bebía ya no bebe más, el que fumaba ya no fuma más, el que adulteraba ya no adultera, el que hacía las cosas que agrada a la carne, todo el pecado, ya no hace más. ¿Por qué? Porque hubo un nacimiento de una nueva persona en Cristo Jesús. Nosotros podemos nacer del Espíritu hoy, así como el Señor demanda de nosotros. El profeta Juan Bautista tenía esta promesa, fue elegido, fue escogido por Dios, como cada uno de nosotros hoy somos escogidos de Dios, para hacer la voluntad del Señor, para ser lleno del Espíritu Santo. Y el versículo 15 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Mira, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre.
Ele era niño. E aí começou a saltar em el ventre de sua madre. E eles han sido llenos del Espírito Santo. Em essa época não havia o bautismo pelo Espírito Santo como conhecemos hoje. Eles viviam a lei no Antigo Testamento. O Senhor escorria servos de Deus, os homens escorridos de Deus, como Sansão, como o profeta Samuel, Elias, Eliseu, homens llenos do Espírito Santo. Pero eles han sido escorridos por Deus. Deus escorria esses homens e los llenava do Espírito Santo. E Juan el Bautista era um de eles. Pero hoje a promessa é para todos. Todos nós podemos ser llenos do Espírito Santo. Todos agora somos escorridos de Deus para estar llenos como era Juan el Bautista. Aí nós vemos pessoas importantes na palavra e no Antigo Testamento. Vemos pessoas claves que han sido llenas do Espírito Santo, como estes profetas, como Zacarias, o sacerdote, o padre de Juan, Elizabeth, sua madre, Maria, a madre de Jesus, foi llena do Espírito Santo e começou a alabar. O padre de Juan começou a profetizar. Pero todavía não havia derramado o Espírito Santo sobre a terra. Amém? Estes han sido pessoas privilegiadas, escogidas por Deus. E logo que ele foi lleno do Espírito Santo, havia a promessa que ele ia ser separado, como hemos leído, não beberá vinho nem sidra. Uma pessoa separada, uma pessoa sóbria, que busca agradar a Deus, diferente de los demás. Este era Juan Bautista. Esto deveria ser cada creyente de hoje, separado do mundo, solamente agradar ao Senhor. Não bebia vinho nem sidra, tampouco fumava. Homem de Deus. O Senhor demanda hoje homens e mulheres de Deus. O Evangelho cresce, os creyentes há muitos, pero a calidade, onde está? ¿Dónde está la calidad? ¿Dónde hay verdaderos servos de Dios? ¿Dónde vemos personas echar fuera demonios hoy? ¿Dónde vemos personas colocar las manos sobre enfermos y estos enfermos serem sanados? ¿Dónde hay? Está cada dia mais difícil. Por isso o Senhor demanda nascimentos como o de Juan. Um homem que agradou a Deus. Ele foi diferente de los demás, ele andava por lugares desertos. Por quê? Porque quando ele ia repreender o pecado, ele podia falar com autoridade. Ele não andava em meio de eles. Ele estava apartado. A palavra diz que ele andava com uma vestimenta de pelo de camello, cinturão de couro, que representava oposição à sociedade, oposição a tudo que é mundano. Ele não queria nada disso. Ele era diferente. Ele andava apartado, solamente hacía a vontade de Deus. E quando ele venia com a palavra, essa palavra confrontava os pecadores, tocava em corações. Pessoas se arrependiam e veniam aos pés do Senhor, porque havia unção do Espírito Santo sobre este homem. Porque ele podia ser isso, ele tinha a autoridade, porque ele não estava andando na imundícia, ele estava separado. Essa separação o Senhor demanda de nós outros. Nós outros devemos estar separados para poder exortar a um irmão, para poder repreender um irmão que está sendo mal. Nós outros não devemos ser. Devemos ser exemplos para que a palavra seja escutada, para que quando vamos falar a uma, o Espírito Santo venha convencer esta pessoa. Juan el Bautista havia nascido para isso. Ele havia sido preparado para isso. O versículo 16 disse: e hará que muitos de los hijos de Israel
se convertam al Senhor, Deus de ellos. Este seria um ganador de almas, porque andava em los mandamentos del Senhor, obedecia al Senhor, e assim estava lleno del Espírito Santo. E irá delante de ele com o Espírito e el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Qué significa isso, pastor? Volver los corazones de los padres a los hijos. En esta época, los padres já não estavam ensinando como los hijos tenían que andar en el camino del Señor. Já não estavam ensinando os mandamentos del Señor para los niños, para los hijos. Estava passando de isso. Pero isto para el Señor es falta de amor hacia los hijos. Quando nós não ensinamos a nossos hijos a estar nos caminhos do Senhor, isso para Deus é falta de amor. Porque aquele que ama quer que seu filho não esteja no inferno, quer que vá viver com Deus. E aqui dice: volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ele haría que muitas almas se convertissem al Señor, que outras pessoas deixassem de praticar a injustiça. Jesus. Juan foi lleno do Espírito Santo. El momento antes de Pentecostés, donde não havia o bautismo com o Espírito Santo, esses homens escolhidos por Deus eram bautizados com o Espírito Santo e falavam com o poder do Espírito Santo. Ele foi separado do mundo pecaminoso. Ele separou, ele consagrou sua vida. Ele andou em santidade, assim como cada um de nós, o Senhor demanda que ande em santidade. Eu posso dizer que sou crente, pero ¿por quê? Porque tenho uma Bíblia e vou à igreja? Não. Mi conduta hay que ser de um creyente. Eu não posso ser hipócrita, estar fazendo as coisas para o Senhor e fazendo as coisas para o inimigo. Eu tenho que ser um solo. Ele foi lleno do Espírito Santo. Quando uma pessoa é llena do Espírito Santo, a pessoa tem que manter-se llena do Espírito. Há que buscar a presença de Deus dia a dia. Há que buscar em oração. Há que buscar na palavra, em ayuno. Há que consagrar a vida para que siga lleno do Espírito Santo. E ele seguia separado. Ele andava em lugares desertos e agradava ao Senhor. Ele não se mesclava com o pecaminoso, a não ser quando ia predicar. E ele ha hecho que muitas pessoas se convertissem ao Senhor. O Senhor pide nascimentos como o de Juan. Vuelvo a repetir: nascimentos como o de Juan el Bautista. Ele foi escolhido e foi lleno do Espírito Santo. Hoy a promessa é para todos. O Senhor dijo: derramarei de mi Espírito em los últimos dias sobre toda a carne, sobre toda a carne. Assim que não há excusa. Sendo rico, pobre, alto, baixo, sem estudo ou com estudo, dá igual. O Senhor dijo: sobre toda a carne derramarei de mi Espírito, para que todos sejam llenos do Espírito Santo. Hoje nós somos afortunados, que não hace falta que o Senhor venga a escolher um ou outro para hacer sua obra. Todos podemos ser llenos do Espírito Santo. Todos podemos ser bautizados pelo Espírito Santo. Depende de quem? Depende de nós buscar a presença de Deus, buscar o bautismo, buscar ser lleno de Deus. E quando o Senhor nos llena, nós separamos. O Espírito Santo começa a falar com nós. Isto não deve ser. Não deve andar por aí. Não deve ser isso. O Espírito Santo, o mesmo Deus, começa a falar com nós.
de lo que es pecado. Amém, Deus. Y a través de este proceso, que somos llenos, somos separados, nosotros predicamos la palabra del Señor, hacemos la obra del Señor y vemos los frutos. Y las personas empiezan a convertirse al Señor. Es una bendición. Esto es una bendición. Porque el mismo Espíritu que está en ti está obrando, está tocando el corazón de uno. Está hablando, está convenciendo a uno. Yo este jueves estuve aquí y hermanos predicando, compartiendo la palabra. Y yo fijando, veía, mira, a diaconisa Lorena predicando la palabra. Oh, glória. Y yo empecé a acordar de cómo ha llegado a la iglesia. Aleluia, Jesus. No hablaba, muy tímida, estaba apartada del camino del Señor, estaba sin rumbo. Y el Señor ha transformado esta vida, bautizando pelo Espíritu Santo, y ahora predica. Aleluia. Mira lo que el Señor hace. Amém. Está lleno del fuego de Dios. Aleluia. Oh, glória. La hermana Yolanda predicando. É, Jesus. Cuando llegó a la iglesia, Aleluia, Deus. ha sido liberada. Foi bautizada pelo Espíritu Santo. Oh, glória. Y ahora está en la presencia del Señor, teniendo experiencias con el Señor, buscando más. Y yo me alegré. Y yo empecé a mirar uno, el otro. La hermana Katia andaba por la calle, perdida. É, Jesus. Y ahora está ahí. Una bendición, el Señor transformando esta vida. Glória a Deus. É verdade, Jesus. Mientras el culto estaba ahí, yo nos predicando, y mi cabeza estaba meditando. Y la hermana Glenda, el diácono Paco, cuando llegamos aquí, estaba destruida. É, Jesus. Estaban tristes. No había gozo del Señor. Y el Señor fue transformando estas vidas. Fue volviendo esta alegría, este gozo. Transformando por el poder del Espíritu Santo. Amém, Jesus. Y yo empecé a recordar de cada hermano mirando a uno, a otro. Igual no he fijado mucho en la predicación, pero estaba mirando y recordando Oh, glória. como Dios es maravilloso. Amém, Jesus. Cuántas vidas el Señor ha transformado. Amém, Jesus. Cuántas personas han sido transformadas y ha vuelto este gozo del Señor. Glória a Deus, aleluias. Oh, glória. Y es esto que Dios quiere de cada uno de nosotros. Amém, Jesus. Que nosotros vengamos a predicar el Evangelio a otras vidas, para que estas vidas también sean transformadas como nosotros hemos sido, todos nosotros. Cada hermano que llegó a esta congregación, que tuvo la vida transformada, Amém. que fue bendecido, que ha tenido un encuentro con el Señor. Amém. El Señor demanda de vosotros pasar este mismo amor para los demás. Amém, Jesus. Este mismo amor que ha recibido, para que otros reciban. Pero como pastor, se llena del Espíritu Santo, se para del pecado, se para del mundo y predica la palabra. Oh, glória. No importa si somos diferentes. Ahí en la fábrica un amigo que trabaja conmigo me dijo: tú sabes, ¿no? Que esto de evangelio, es raro esto. Aquí todos son católicos. Evangélicos es raro. ¿Tú no te importas con eso? Yo no. Yo sigo lo que creo. La salvación es individual. Yo no llevo mi vida, no guío mi vida en base de lo que los demás piensan de mí, y sí lo que pienso yo, lo que piensa Dios. Nosotros debemos preocupar lo que piensa Dios de nosotros y no lo que la gente, los demás va a decir. Una persona que no tiene conocimiento de Dios, no tiene conocimiento bíblico, ¿qué
nosotros que tenemos cosas a decirle a Él, Amém. porque son ignorantes en la palabra. Jesus. Y Él me dijo eso y yo no guío mi vida por lo que piensa este, lo que piensa aquel, cada uno tiene su vida. Yo tengo personalidad, yo tengo carácter. Yo hago lo que creo, yo busco mi salvación. Amém, Jesus. Glorioso. Y es así que debemos andar, valientes. Amém. Juan Bautista no tenía miedo de nadie. Él predicaba a los reyes. Él decía a Herodes que estaba en pecado, que había cogido a la mujer de su hermano y ahí estaba igual, le corta la cabeza, pero he dicho, Amém. no tenía miedo de decir la verdad. Amém, Jesus. El Señor pide hombres y mujeres con valor. Oh, glória. Hay personas que en el tiempo del mundo peleaban, discutían, tenían un carácter fuerte, pero ahora que está con Cristo utiliza ese carácter para la obra. Utiliza para pelear contra el pecado, para pelear contra el enemigo. Aleluia. Así como los profetas hacían, los hombres de Dios, los siervos hacían, hacemos también. Amém, Jesus. Glorioso. Tengamos valor para pelear contra el pecado, Sim, Jesus. contra el enemigo de nuestras almas. Amém. Es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Mira, Juan el Bautista. Él venía con el poder, con el espíritu de Elías. La palabra decía, antes vendrá Elías, antes que venga Jesucristo. Pero los discípulos no entendían que era Juan el Bautista. É, Jesus. Con el poder de Elías, con la unción de Elías. Y este Elías, este mismo Elías, subió al cielo a un carro de fuego. Él no ha muerto. Y Juan el Bautista, que representaba a Elías. Y lo que el Señor demanda de nosotros, ser como Juan el Bautista. Si nosotros hacemos esta labor de ser llenos del Espíritu Santo, separados del mundo, buscar almas, ganar almas para el Señor, nosotros vamos a subir como Elías subió. Aleluia. Oh, glória. Amém. Pero así como Elías subió en un carro de fuego, nosotros vamos a subir en el rapto. Amém. La misma representación de Elías, nosotros vamos a subir en el rapto, antes de la segunda venida de Cristo. Es lo que el Señor quiere. Glorias al Señor. Es la representación para nuestras vidas hoy. Amém, Jesus. Subir al rapto Amén. antes de la segunda venida de Cristo.